Pues bueno, yo soy peruana, ya vivo casi 11 años y medio en Alemania, en una ciudad del norte, un poco fría, es en Hannover. Y bueno, soy una mujer divorciada, tengo 2 hijos ya grandes, mi hija tiene 24, mi hijo tiene ya 22. Conocí al Señor realmente en Alemania, ¿no? Yo provengo de una familia católica. A raíz de mi divorcio decidí iniciar una nueva vida con mis hijos y viajé a Alemania con mis propios planes, ¿no? Inclusive pensando tener una nueva familia y rehacer totalmente mi vida, ¿no? No hablaba el idioma y no tenía familia tampoco, pero sí podía ingresar porque mis abuelos fueron alemanes, entonces tengo la nacionalidad alemana, ¿no? Viajo a Alemania y no conocía a nadie y pues en mi deseo, porque yo traje un poco de dinero para alquilar un departamento y dije poco a poco buscaré un trabajo, pero sin el idioma y sin un trabajo era muy difícil que alguien te rentara un piso y todo se hacía muy difícil, ¿no? Pues entonces yo veía que el dinero se terminaba. Entonces el Señor me llamó a buscar a Él, ¿no? Entonces dije, Dios mío, tienes que ayudarme porque si no me tengo que regresar a Perú. Y pues ahí fue cuando el Señor me colocó personas en mi camino que hablaban español. Hace 10, 11 años había muy poca gente latina en esa parte del norte, ¿no? No había tanto como ahora hay, ¿no? Y era muy raro para mí encontrar a alguien que hablara español. Y el Señor me puso así unas personas que eran cristianas y yo les contaba mi caso, que estaba buscando trabajo, buscaba piso, no hablaba el idioma y que el dinero ya se me terminaba. Pues ellas me invitaron a una iglesia cristiana y yo comencé a ir a la iglesia y a escuchar la palabra, ¿no? Y una hermana que es como mi madre espiritual me comenzó a compartir acerca de realmente del Evangelio, porque yo no conocía nada de la Biblia, nada. Y ella me dijo, tú crees en Dios, pero ¿cómo puedes confiar y creer en alguien que no conoces? Entonces me dijo, ven a casa todos los sábados y vamos a leer juntas la palabra. Y así empecé yo a leer el libro de Juan y el Nuevo Testamento con ella. El pecado era un poco difícil para mí entenderlo al principio y más aún confiar un poco así plenamente en un padre que me lo presentaba la palabra, porque yo no tenía una relación con mi padre físico, nunca la tuve, ¿no? Entonces me era muy difícil al principio, ¿no? Entonces ella me decía, pues vamos a orar, que el Señor se revele a tu vida. Y así fue como Él puso ese hambre en mi corazón. Y pues ella me dejaba siempre 1 o 2 capítulos, pero yo siempre me leía mucho más, ¿no? Más y más, tenía más deseos y escribía y anotaba. Y algunos versículos incluso se quedaban muy grabados en mi corazón, ¿no? Y yo los escribía para no olvidármelos nunca. Y pues el Señor me llevó a una iglesia alemana y ahí encontré a una amiga que era peruana también, ¿no? Y que yo la había conocido en Perú, pero el Señor me la puso ahí y era cristiana y ella me animaba mucho, ¿no? Ella es casada con un alemán. Y me quedé ahí, pero yo los domingos que yo recibía la palabra, al principio era poco lo que yo entendía, pero un pastor que hablaba español me ayudaba mucho con las prédicas. Yo sentía que en la semana me faltaba, que necesitaba comunión con alguien con quien orar, con quien leer, a quien preguntarle, porque ya ese había sido mis primeros meses en la forma como como el Señor me había enseñado, ¿no? Entonces, pues ahí al poco tiempo conozco a Yadira a través de otra hermana, ¿no? Que también era latina, y ellas me invitan a un grupo de oración, ¿no? De oración de hermanas latinas de varios países, de varias iglesias, y ahí estudiábamos la palabra, ¿no? Éramos pocas al principio y pues yo me sentía a gusto porque estudiaba en mi idioma, estudiaba la palabra y éramos todas latinas, ¿no? Nos enseñó el material de Aviva Nuestros Corazones. Empezamos con este libro, Las mentiras que las mujeres creen. Nosotras como que nos habíamos puesto unos lentes, ¿no? Y veíamos todo claro.
Yo entendí muchas cosas que yo cometí en mi matrimonio, incluso en mi rol de madre, porque yo era una mujer que siempre había trabajado y estudiado y creía que eso me daba a mí mi identidad, ¿no? Entonces empecé realmente a ocurrir un cambio en mi corazón, en mi vida. Quería realmente que mis hijos fueran más pequeños para yo dedicarme a ellos. Pero bueno, ya estaban haciéndose más adolescentes y pues dije, Señor, el tiempo que estén a mi lado tengo que ser esa madre, ¿no? Le pedí al Señor que me diera un corazón de madre, de casa, porque yo era una persona que me gustaba estar siempre fuera de casa, ¿no? Y pues el Señor fue moldeando poco a poco mi corazón, ¿no? Y realmente estoy tan agradecida a este ministerio porque hay tanta verdad bíblica, ¿no? Y rompió tantos esquemas en mi vida, porque yo provengo también de una familia en la que era mucha la influencia de que las mujeres tienen que ser profesional, que tienen que tener un estatus, que no puedes dejarte dominar por el hombre. Y todos esos esquemas comenzaron poco a poco a caer, ¿no? Dije, Dios mío, eso no es el diseño, nunca fue el diseño, ¿no? O sea, yo tenía un valor muy diferente al que la palabra nos da, ¿no? El valor mío era en la profesión, en tener dinero, posición, hasta cosas materiales, ¿no? O que mis hijos fueran muy bien en la escuela. Pero siempre le decía, Señor, dame un corazón moldeable, ¿no? Que yo pueda realmente tomar lo que tú me enseñas y ponerlo por obra, porque no solamente es escuchar, sino es hacerlo, ¿no? Y así fue como el Señor fue moldeando mi carácter, porque yo era una madre muy dominante también, tenía mucho carácter, quería que mis hijos caminaran a mi ritmo. Les ponía horarios, horas y cosas, ¿no? Y me molestaba cuando no se cumplía. Ese material de Aviva Nuestros Corazones fue uno de los materiales más importantes después de la palabra que Dios usó para quitarme esos esquemas, y después hicimos En Busca de Dios, ¿no? En Busca de Dios, ese libro. Y en ese tiempo Yadira nos comentó que había una primera conferencia en español en Santo Domingo, y como yo ya había más o menos avanzado con ese libro, yo dije, Dios mío, sí, y era el tema, ¿no? En Busca de Dios. Yo dije, Señor, seguramente algo tienes para nosotras. Y pues en ese entonces fuimos las dos, ¿no? A Santo Domingo, y realmente fue una experiencia que creo que nunca voy a olvidar en mi vida, ¿no? Porque lloré tanto en cada presentación que dieron. Había tantas cosas que todavía estaban en mi corazón que el Señor me ha liberado. Y creo que es un proceso porque he podido participar, creo que por la provisión y la gracia de Dios. Ya esta es mi tercera conferencia que puedo venir. Y creo que en cada conferencia el Señor trata siempre con nuestro corazón, siempre nos liberta, nos limpia, siempre está mostrando algo en nuestro corazón que necesita ser tratado, ¿no? Ese ministerio de Aviva Nuestros Corazones en español, ¿no? A pesar que nosotros estamos tan lejos, ¿no? Se allega a todos los lugares más lejanos que a veces uno ni se imagina, ¿no? Se ha transmitido y se transmite, y se ha hecho un efecto multiplicador, porque creo que eso es la voluntad de Dios, es un ministerio que Dios usa. La segunda conferencia fuimos 22, ¿no? La primera solo fuimos 2, ya diré yo. La segunda fuimos 22, ahora somos 43, ¿no? Y pues ahora nos unimos en países, no solamente en diferentes idiomas de Europa, ¿no? En alemán, en Francia, en Inglaterra, en Suiza, en Bélgica, en todos esos países que a veces no es ni el mismo idioma, pero es el mismo espíritu, es el mismo deseo, es la misma búsqueda de que haya un avivamiento. Pues el Señor ha sido bueno conmigo, tanto me ha dado, le digo, quizás no materialmente, pero espiritualmente me ha llenado tanto. Y también visitó un asilo donde hay muchos viejitos en Alemania,
hay pocos niños, esta generación, y es propio del pecado, del egoísmo, que ya no quieren tener niños, ¿no? Hay muchas parejas que se casan y solo tienen un perrito, un gato. La gente mayor, ¿no? Algunas personas de hace años conocen la palabra, pero ya se han olvidado. Y yo trato de leerles la palabra, de orar con ellos. Y al principio ellos, cuando uno es, la cultura ya es muy diferente, ¿no? Ellos cuando no te conocen siempre tienen una distancia y te dan solo la mano, ¿no? Entonces, para mí era raro acercarme a una persona y darle la mano. Yo siempre los abrazaba, ¿no? Y ellos como que se sacaban un poco el cuerpo, como que no querían, ¿no? Pues ahora he visto cómo el Señor, a través, yo creo que de su espíritu, también de su palabra, porque siempre les digo que Dios es amor, ¿no? Es perdón, ha venido para traer una vida nueva. Y pues los abrazo y ahora ellos me esperan, siempre con los brazos abiertos, ¿no? Ahora ellos me abrazan a mí, ¿no? Yo digo, Dios mío, ¿cómo es realmente el amor de Cristo, que uno es solo el canal? Yo siempre le digo, Señor, yo voy sola, pero yo no puedo llevar nada de lo que tú no me das, ¿no? Entonces trato de llenarme para poder transmitir lo que Él me da, ¿no? Y digo, Señor, somos vasos, ¿no? Él nos llena y Él fluye a través de nosotras, ¿no? Y trato siempre de que el Señor esté limpiando ese vaso que soy, ¿no? Y si hay cosas que no están bien, que Él me las muestre, ¿no? Y en ese proceso voy, ¿no? Caminando con el Señor y tratando de dar por gracia lo que por gracia Él me ha dado.